Hola, en el video de hoy vamos a intentar explicar en detalle todos los tipos de integrales que se ven en el curso de cálculo avanzado y aplicaciones, que ya esta va a ser una herramienta fundamental para el resto del curso, y en particular para los siguientes teoremas importantes que van a ver, que van a ser el teorema de Gauss y Stokes, que hay que tener bien claro, bueno, la diferencia entre integral de línea, integral de superficie o integral de flujo e integral de volumen. Entonces, para, para comprender mejor esto, vamos a ir a compartir pantalla. Entonces, bueno, partamos. Para definir lo que es una integral de línea, decimos que f con barrita es un campo vectorial y f chico es un campo escalar. La diferencia entre estos dos es a dónde llegan. Los campos vectoriales llegan a R3 y los campos escalares llegan a R. Para calcular una integral de línea necesito un campo, ya sea vectorial o escalar, y una parametrización de alguna curva gamma. Si denotamos por R a la parametrización, fíjense que R va de R a R3, las integrales de línea se caracterizan por eso, las parametrizaciones van de R a R3, en particular suelen ser de un intervalo de R a R3. Luego, la integral de línea de F, de S, bueno, para los campos escalares, viene dada por la fórmula, bueno, la integral de A hasta B, de F evaluada en la parametrización, ya la llamamos R de X, por la norma de R' en X. Como ver, es una función que va de R a R3, entonces sabemos que tiene derivadas. No derivadas parciales, nada, solo derivadas, porque va de R a R3, como dije. Bueno, eso. Y después también se puede definir la integral de línea para campos vectoriales. Y se define como la integral de A a B, de también F, evaluada en la parametrización R de X, producto punto, es un producto punto, R' en X. Lo de arriba es la multiplicación en R, entre estas dos expresiones, y lo de abajo acá es el producto punto, ya que estos dos vectores están en R3. Y finalmente cuando quiero evaluar esta integral, necesito que me queden números, o mejor dicho, elementos en R. Y como el producto punto me entrega, bueno, elementos en R, esta definición no hace sentido. Vamos a ver solo la teoría y después un ejemplo de cada una de las cosas que mencioné. Bueno, sigamos. La integral de superficie y flujo también se puede definir para campos vectoriales y campos escalares. Para campos escalares se suele llamar integral de superficie y para campos vectoriales se suele llamar integral de flujo. Para calcular esta integral necesito una parametrización de alguna superficie S. Si denotamos por R a la parametrización de esta superficie, eh, podemos decir que va de R2 en R3, eso es importante. Antes, como se dieron cuenta, para las integrales de línea, las parametrizaciones iban de R a R3, ahora van de R2 a R3. Es importante darse cuenta desde dónde van las parametrizaciones. Bueno, luego la integral de un campo escalar, f de s, sobre esta superficie, se define como la doble integral sobre este nuevo conjunto D, que es de donde parte la parametrización R, que llega a parametrizar todo S, bueno, de F evaluado en R de X, Y, por la norma del producto cruz entre la derivada parcial en X de la parametrización R, cruz, la derivada parcial en Y de esta parametrización R, de X de Y. Esto es para los campos escalares. Para los campos vectoriales se define un poco distinto. La definición de qué significa f de a, con a escrito como un vectorcito, significa f punto la normal de a. ¿Y qué es la normal? La normal es, bueno, tengo una superficie, el campo normal son, bueno, en cada punto la flechita que apunta en dirección perpendicular a donde está definida la superficie. Luego la definición, en este caso, es el producto punto entre la función evaluada en la parametrización, producto punto, como dije, el producto cruz entre estas dos derivadas parciales. Después vamos a ver un ejemplo de todo esto para que se entienda mucho mejor. Y lo último que teníamos que definir eran las integrales de volumen. Para calcular una integral de volumen
necesito, bueno, una descripción del volumen, que podemos ya, va a ser una parametrización, que al final va a ser una transformación, como las que vieron en cálculo en varias variables, eh, que va a ir de R3 en R3. Entonces, la integral de f de x, y, z la podemos llevar a también una triple integral de f evaluado en la parametrización por hx, hi, hz de x, de y, de z. ¿Qué es este hx, hi, hz? Acá abajo lo explico, que es la norma de cada una de las derivadas parciales de R. Y si se fijan, al multiplicar estos tres hx, hi, hz, si recuerdan de cálculo en varias variables, lo que obteníamos cuando uno hacía una transformación de un sistema de coordenadas a otro, el factor por el que había que multiplicar era el determinante del jacobiano. Y pueden comprobar que la multiplicación de estos tres factores de escala coincide con la definición de cálculo en varias variables, donde lo definían como el determinante del jacobiano, de la transformación. Bueno, veamos un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, sea la elipse de centro 1, 1, de semieje mayor de longitud 3, semieje menor de longitud 2 y a una altura z igual 1. Y consideremos el campo vectorial que toma x, y, z y devuelve z, y, x. Y bueno, me piden calcular la integral sobre gamma del campo f. Y la notación de un circulito dentro de la integral es que, bueno, la curva es cerrada. No tiene nada más allá, nada más profundo que eso. Y como gamma lo definimos como la elipse, que es una curva cerrada, tiene sentido definirlo así, escribirlo así en verdad. Entonces, bueno, notamos que la ecuación de la elipse descrita cumple x menos 1 al cuadrado partiendo de 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado partiendo 2 al cuadrado igual 1. Eso simplemente por cómo me describía la elipse. Entonces, consideramos la parametrización, que tiene que ir de R a R3, por eso tiene un puro parámetro acá que es teta, como 3 coseno de teta más 1, 2 seno de teta más 1 y 1. Este 1 es el z, que habíamos dicho que es la elipse está a altura 1, así que ahí no se mueve. Y bueno, ¿cómo llegué a esto? Al 3 coseno de teta más 1 y 2 seno de teta más 1, es simplemente porque son, bueno, son las coordenadas para que uno las puede reemplazar aquí y uno finalmente llega a que lo que queda es coseno cuadrado más seno cuadrado igual 1. Y uno verifica que la parametrización es correcta. Muchas veces se preguntan cómo se te ocurrió esa, y básicamente no es como que a uno se le ocurra de la nada, sino que finalmente la parametrización es alguna descripción que al meterlo en la ecuación no cumple la ecuación que está aquí. Y en este caso, al meterle estas dos cosas, el x y el y, me da coseno cuadrado más seno cuadrado igual 1, para todo teta. Así que por eso elegimos esta parametrización. Entonces, lo siguiente que pedían era sacar la derivada. Al sacar la derivada, tenemos la derivada del primer elemento, que sería menos 3 seno de teta, el segundo, que sería 2 coseno de teta, y la tercera, 0. Lo tercero que necesitamos hacer es evaluar el campo en la parametrización. Al hacer esto, vamos a obtener que es 1 más 1, 2 seno de teta más 1, 3 coseno de teta más 1, al evaluar el campo en esta parametrización. Y ahora ya tenemos todos los elementos para poder integrar f en la integral de línea. Entonces, como habíamos dicho en la fórmula, es la integral de 0 a 2pi, porque ahí se mueve el ángulo teta, de f evaluado en la parametrización, que va a corresponder a este elemento, que ahora en vez de un vector hacia el lado lo escribo acostado para abajo, punto la derivada de r, que también lo escribo hacia abajo. Y ahí pueden ver, haciendo el producto punto, que obtenemos menos 3 seno de teta más 4 seno coseno más 2 coseno de teta. Con esto, y lo último que vale 0. Con esto podemos concluir que esa integral, que ahora es una integral en R, de las que sabemos resolver, podemos concluir que esto vale 0. Toda esta integral de línea pedida valía 0.
ahora un ejemplo de una integral de flujo. Entonces veamos, sea ese el manto del cilindro de radio 2 centrado en el origen, con base en 0, en z igual 0 y de altura 10. Y consideremos el campo x, y, z, lo manda x más y, z, x cuadrado. Y calculemos la integral de flujo de este campo sobre esta superficie. Entonces, para esto, de nuevo, necesitamos juntar todos los ingredientes. Lo primero es la parametrización. La parametrización va a venir dada por 2 coseno de z, o sea, 2 coseno de teta, 2 seno de teta, z. Y como se fijan, como un integral de superficie, necesito una parametrización que vaya de R2 en R3. Y bueno, el θ va entre 0 y 2pi para cubrir todo el manto, y el z va de 0 a 10 porque, bueno, así lo definimos en el problema. Lo siguiente que necesitamos es sacar cada una de las derivadas parciales. Sacando las derivadas parciales y haciendo un producto crudo entre estos dos vectores, llegamos a que el vector normal es 2 coseno de teta, 2 seno de teta, 0. Lo último que nos faltaría sería entonces evaluar el campo vectorial en la parametrización, que aquí está, vendría a ser el x, y, z metido en el campo vectorial que habíamos definido arriba. Notamos que f evaluar la parametrización es igual a esta expresión. Luego, la integral de superficie va a ser la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a 10, esto va a ser por el z, este va a ser por el θ, de f evaluar la parametrización, que eso corresponde a este elemento, y producto punto, el vector normal, que lo calculamos aquí, que era 2 coseno de teta, 2 seno de teta, 0. Luego haciendo este producto punto, obtenemos que esto es 4 coseno cuadrado más 4 seno coseno más 2z seno. Integrando sobre z, nos da que esto es igual a esta expresión. Integrando sobre θ entre 0 y 2pi, llegamos a que esta integral de superficie, o sea, de flujo en verdad, es igual a 40pi. Y lo último, que este fue un ejemplo bien básico, pero que siento que representa bien la idea, es calcular el volumen de la esfera de radio R. Que esto podría considerarse un ejemplo de cálculo en varias variables, pero bueno. Notemos por sigma R la esfera de radio R. La transformación natural para calcular el volumen sería, bueno, coordenadas esféricas, y lo que haríamos sería la transformación usual a coordenadas esféricas, que pueden encontrarla en cualquier apunte de cálculo avanzado o en el DCBB. Y entonces lo que queremos integrar sería la función 1 de x de y de z sobre este volumen que es la esfera de radio R. Entonces, haciendo esta transformación a las coordenadas esféricas, tenemos que es igual a la integral de 0 a 2pi, la integral de 0 a pi, la integral de 0 a r, por la multiplicación de los tres factores de escala, que si recuerdan para coordenadas esféricas era r cuadrado seno de phi. Bueno, integrando sobre r, nos damos cuenta que esto es r cubo tercios, y las otras dos integrales, integrando el seno, nos damos cuenta que eso es igual a 2, la integral de adentro, esta. Y finalmente integrando el de θ sobre 0,2pi, llegamos a que el volumen de la esfera era 4pi r cubo tercios. Eso, espero haberlo dejado un poco más claro con respecto a cómo trabajar con las tres integrales que van a ver el resto del curso.